Números capítulo 2. Este tipo de libros, hermanos, tienen mucha riqueza, pero es como esos metales preciosos que hay que buscarle, hay que escarbar, hay que profundizar, ¿sí? Gracias, mi Joel. Así que yo quiero invitarle esta tarde que exploremos juntos la palabra de Dios en este singular texto que se encuentra en el libro de Números capítulo 2, versículo 34. Si lo tiene, diga amén, por favor, o gloria a Dios, algo, ¿sí? Vamos a leer, la escritura dice así: E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Vamos a leerlo otra vez. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Vamos a orar y pedir a Dios que nos hable esta tarde. Dios, te damos muchas gracias por esta tarde. Hoy te damos gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos en este lugar. Señor, sabemos que eso es una bendición y un privilegio. Te damos gracias por nuestras visitas el día de hoy. Gracias, porque, Señor, para ti no hay casualidades y tú tienes palabra para cada uno de los presentes. Pedimos, Espíritu Santo, sé tú quien enseña esta tarde. Y, Señor, que tu palabra, que es poderosa, penetre a lo más profundo de nuestros corazones, revele lo que hay. Y, Señor, salgamos de este lugar bendecidos, con un propósito firme, con una esperanza y salvos, para gloria y honra tuya. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, estamos en guerra, ¿sí? ¿Sí o no? Hermano, este fue un título que yo usé hace algunas semanas para una predicación de los jueves, y así se llamó: Estamos en guerra, cuando hablé de Efesios 6, del 10 en adelante, de la armadura de Dios. Y es que, mire, hermano, la iglesia de Cristo libra una batalla cada día constante contra el enemigo y sus huestes. El enemigo, por eso le decimos así a Satanás, el enemigo, dice la escritura que él está buscando cómo hacer caer, cómo hacer que la iglesia descuide, cómo hacer que la iglesia se duerma, se haga floja. Eso quiere el diablo, hermano, porque él sabe que si una iglesia está trabajando, está marchando bien, es problema para él, ¿sí? Así que el diablo va a hacer todo a su disposición para hacernos caer, para hacernos desanimarnos, para que nos descuidemos y alejemos de lo que Dios quiere que hagamos. Y hermano, esa es una guerra, es una batalla de diario, ¿sí? Como iglesia Centro de Fe Angulo, hermano, también libramos batallas locales, ¿verdad? Podemos pensarlo así: en Guadalajara, en la colonia en la que vivimos, en la que está la iglesia. La iglesia tiene una lucha constante, hermanos, y usted y yo necesitamos estar preparados para salir victoriosos y para ganarle el terreno al enemigo. El enemigo, hermano, quiere robarnos. El enemigo quiere robarle el gozo, la paz. El enemigo quiere que usted viva en derrota, en preocupación, desesperado, angustiado. Eso quiere el diablo. Yo le pregunto esta mañana: ¿quiere vivir usted así? Yo no. Espero usted tampoco. En Cristo tenemos la victoria. Así que ánimo, hermanos, y vamos a creer lo que Dios dice en su palabra. Como familias, hermanos, vivimos en guerra también. Como familias. Vea su hogar, cómo está su casa, cómo están sus hijos, cómo está su matrimonio, cómo está nuestro vecindario. La gente sufre, ¿verdad? Nuestras familias sufren, hermano, y es una batalla constante porque, hermano, los valores fundamentales de la familia se están viendo atacados. Si usted vea las escuelas, los sistemas educativos, la misma sociedad, cada vez está más lejos de lo que Dios estableció en un principio. Entonces, hermano, vivimos en una sociedad difícil y es una batalla. Para el cristiano es una batalla constante.
¿Y qué vamos a hacer, hermanos, con esto? Yo quiero decirle algo bien sencillo. Hay que empezar orando. Orar más y proclamar más el Evangelio. ¿Sí? Mire, este año como iglesia nos hemos dispuesto a ser más compasivos. Estamos entrando en terrenos peligrosos, hermano, porque estamos compartiendo el Evangelio, estamos saliendo de estas 4 paredes y llevando a la gente y diciéndole que Jesús sana, que Jesús salva, que Jesús da vida. Y el diablo no está a gusto con eso. Él va a empezar a atacar y va a dar mucha guerra. Pero la Escritura nos dice que mayor es el que está con usted y conmigo que el que está en el mundo. Así que si usted está batallando ahí en casa, crea esta palabra: mayor es el que está con usted que ese que le está haciendo la lucha. Amén. Jesucristo ya venció y en la victoria de Cristo estamos usted y yo. Y podemos vencer, hermano. Es su palabra. ¿Sí? ¿Cuál será entonces nuestra estrategia, hermano? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Cómo le vamos a hacer en esta lucha? Porque para toda batalla, hermanos, para que ésta sea victoriosa, necesita tener una estrategia. No podemos ir así nomás y pensar que vamos a ganar. No, hay que prepararnos. ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia, hermano? Yo quiero decirle una cosa, no es fácil. No es tan simple como parece, pero le voy a decir una clave importantísima. ¿Cuál es la estrategia? Empieza en tu casa. ¿Sí? Cuando Jesús da la gran comisión, les dice: empiecen en Jerusalén. Cuando la gente era sanada, libertada, ¿qué les decía Jesús? Ve a tu casa y cuéntales lo que te ha pasado. Empieza en casa, hermano. En la mañana yo platicaba con los hermanos que servimos aquí en la iglesia y les decía que el Evangelio, hermano, se predica primero en casa, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Ahí empezamos compartiendo el Evangelio. Ahí empieza, hermano, y el Evangelio se recuerda cada día. ¿Sí? Es algo que no debemos olvidar. Y si tu niño está siendo formado, desde niño hay que empezar y decirle: Jesús salva, Jesús sana, Jesús liberta. Dios te va a dar la gracia, la sabiduría para hacerlo, para que ese niño aprenda que cuando está enfermo puede orar a Jesús y Jesús lo sana. Que cuando ese niño está preocupado por un examen, ese niño puede clamar al dueño de la sabiduría, de la ciencia, y decirle: Dios, dame sabiduría, y que pueda entender esto, pueda prepararme bien. ¿Sí? Por eso es importante, el Evangelio, hermanos, empieza en casa. Yo he dicho esto: el Evangelio se conoce, se vive y se comparte. ¿Sí? Esas cosas son importantísimas. Tú tienes que conocer el Evangelio para venir a Jesús. Tú tienes que vivir el Evangelio. Que tu hijo, tu hija, tu vecino vea que tú conoces el Evangelio, que el Evangelio llegó a tu vida. Y último, tenemos que compartir el Evangelio. Todos, no hay excepción en esto. Todos tenemos que estar en esta tarea, hermanos. Hoy vamos a hablar de familias marchando. Ese fue el título que escogimos para hoy. Vamos a hablar del ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba marchando, ¿sí? Lo acabamos de leer hace unos momentitos. Y vamos a ver cómo Dios, de una manera estratégica, preparó a este pueblo, hermanos, y les dio instrucciones cómo se organizaran para esas batallas que vendrían. Este pueblo, acuérdense, el pueblo de Israel era un pueblo esclavo. Por muchos años, más de 400 años estuvieron esclavos. Entonces, este pueblo necesita instrucciones. Están a punto de enfrentar grandes ejércitos, grandes dinastías, ¿verdad? Y tienen que entender y llevar una estrategia. Pero ninguno de ellos es experto en la guerra. Si algo eran expertos, eran hacer ladrillos, construir casas o no sé lo que les pusieran a hacer en Egipto. Pero de guerra no nos dice la Escritura que sabían mucho. ¿Sí? Por eso necesitaban una estrategia. Y nuestro Dios, hermanos, tan hermoso, tan precioso y que todo lo tiene calculado, les dio estrategia. Así que si usted y yo hoy
no sabemos cómo librar la batalla en nuestro hogar, en nuestra casa, nuestra familia, vecindario, ciudad, ¿sabe qué? El Dios de estrategias está con nosotros hoy. Y Él nos va a decir cómo hacerle, ¿sí? Así que esta historia a mí me bendijo tremendo. Solo un texto y lo encontramos en el libro de puros números. Si usted ha leído números, ¿se acuerda? Genealogía tras genealogía y que 100 y tantos y que 1000 tantos, puros tantos, que queda uno soñando números en la noche, ¿verdad? Pero hay mucha riqueza en este libro, hermano. Yo quiero compartirle de esto hoy, porque usted y yo, hermano, ¿sabe una cosa? Vamos camino a la tierra prometida. ¿Dónde es eso? La Nueva Jerusalén, el cielo con nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos vamos para allá? Amén, amén, gloria a Dios. Todos vamos para allá. Ese es nuestro destino, hermano. Allá vamos, ¿sí? Así que, hermano, cada día usted y yo libramos una batalla y Dios quiere que usted y yo seamos hombres y mujeres preparados para llegar hasta allá. Y que lleguemos firmes, ¿sí? Lleguemos con toda nuestra gente. ¿Cuánto le gustaría llegar con toda su tribu? Amén, gloria a Cristo. Que así lleguemos, hermano. Necesitamos estar preparados. ¿Sí? Amén. Y yo quiero platicar con usted 3 cosas que sucedió en este pueblo hermoso. ¿Por qué digo pueblo hermoso? Porque Dios lo escogió, no por ser el más hermoso. Dios los amó, dice la Escritura, no porque hayan sido los mejores. Al contrario, dice, eran los más descuidados. Pero el Señor, mire, los amó y nos da tremendas enseñanzas en este pueblo, el pueblo de Israel. Así que yo le invito, ponga atención, no se pierda ni un detalle. Número 1, ¿qué hizo este pueblo? Obedeció a Dios. Esto es clave, hermanos. ¿Quieres ganar la batalla en tu hogar? ¿Quieres llegar a la meta final? Primero hay que obedecer lo que Dios dice. Dios da instrucciones. Dios da instrucciones bien precisas, hermanos. Usted puede ver el libro de Números. Eso es orden, organización. Se van a poner de acuerdo así. Esta tribu va a ir en esta locación y este es su trabajo. Hermano, tan detallado que Dios ordenó a este pueblo para que fuera victorioso. ¿Sí? No era un capricho de Dios. Tantas instrucciones, tantas reglas de cómo ordenarse en el templo. No, nuestro Dios es un Dios de orden. A mí me encanta esto, hermanos, porque Dios es un Dios de orden y no nos deja ahí como puedan. No, Él nos dice, mira, haz esto, esto y esto. Y si lo haces, bien. Si no lo haces, pues vas a batallarle. Yo sigo estando ahí, pero vas a sufrir consecuencias. ¿Cuántos hemos vivido eso? ¿Verdad? Cuando hemos hecho nuestro propio capricho, nuestro deseo, nos ha ido mal, hermano. Pero Dios da instrucciones, ¿sí? Y hoy Dios nos va a ayudar con esto de estrategia, ¿sí? Mire, Dios dio una orden al pueblo, les dijo cómo se iban a formar, les dijo cómo se iban a organizar los campamentos, y dice ahí que iba a ser conforme a sus banderas. Cuando dice banderas podemos pensar, el pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus, ¿sí? Y dice las banderas, la bandera de Judá, la bandera de Neftalí, la bandera de Leví, y cada tribu tenía su bandera, ¿sí? Y mire, decía también ahí, bajo sus enseñas. Lo leemos, mire, ¿quiere leerlo conmigo otra vez? Números 2:34. Vamos a leer el texto de nuevo porque quiero que usted observe otra vez. Número 1, ya dijimos, obedecieron. Dice ahí, así a la mitad del versículo, así acamparon, ¿cómo dice? Por sus banderas, y así marcharon, dice, cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Entonces se organizaron entre tribus, pero también en las casas de sus padres. Podemos pensar en las familias locales, ¿verdad? La familia González, la familia Hernández, la familia Jiménez, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra familia? Carmona, la familia Loza, y así, ¿verdad? Cada familia organizadas, ¿verdad? Qué hermoso, mire, yo quiero enseñar una foto. Esa imagen me gustó, en una de las Biblias de estudio que tengo viene esa imagen.
Ahí parece ser un padre enseñando al hijo cómo está organizado el campamento. Pero es interesante, si usted ve la historia, cómo fue organizado, era más o menos así. En el puro centro estaba el tabernáculo, ¿sí? Por eso se ve esa nube ahí arriba del tabernáculo, ¿se acuerda? En el puro centro estaba el tabernáculo, lugar de los sacrificios y todo ahí estaba. Alrededor estaban esos pequeños cuadritos que usted ve, es la tribu de Leví. Los de Leví iban a cuidar el tabernáculo, ellos lo construían, lo desbarataban cuando había que moverse. Ahí se encontraban Moisés, Aarón, sus hijos, ahí estaban los de Coal, los de Gersón y los de Merari, ahí estaban, estas familias. Los de Leví eran los encargados del tabernáculo. Y a los alrededores estaban pues las demás tribus, 3 tribus en cada lugar, al norte, al este y al oeste. Estaban organizados, por eso usted ve tres rectangulitos, ¿verdad?, en cada parte. Así se organizaban, hermanos. ¿Cómo ve? ¿Sí? Dios les dijo, miren, cuando ustedes se establezcan, este es el orden. Qué interesante, ¿verdad? Algo que me llama a mí la atención, no sé usted, pero si se fija, el templo está en el puro centro. Si el enemigo quería llegar y atacar el centro, vea todo lo que tenía que pasar. Varios escuadrones, ¿verdad? Mínimo 4. ¿Sí? Porque imagínense, entraba por el lado de Zabulón, luego seguía Isaacar, luego Judá, y luego los de Leví estaban ahí. Entonces estaba difícil para que entrara. Entonces qué hermoso, mire, Dios da estrategias. Y cuando dice que cada uno se iban a organizar por banderas, ¿verdad?, o por estandartes, nos habla, hermanos, de que había una organización por familias. Dios, cuando empezamos hace casi poco más de 4 años, yo orando, decía, Señor, ¿cómo trabajamos? Y Dios dijo muchas palabras, pero entre ellos era familias. El año pasado, ¿se acuerda? Familias orando. ¿Sí? En unos minutos vamos a recordar la visión del Centro de Fe Angulo, y ahí yo quiero que usted ponga atención, porque el enfoque sigue siendo ese, familias, porque el Evangelio, lo he dicho y lo seguiré diciendo, empieza en casa, con nuestra familia, hermanos. Aseguremos que nuestra familia primero conoce de Cristo, ¿sí? Yo creo que no van a alcanzar a ver, pero bueno, si tiene ojos como los míos, a lo mejor, ¿sí? Ahí hay muchos escudos de armas de varias familias, quizá esté el de usted ahí. Por ahí yo veo el de la familia Rangel, la familia Loza, Torres, Agustín, Gómez, hay varios ahí. De sus apellidos por ahí lo puse, no están todos, hermanos, me faltaron varios, pero solo quería poner esto y decirle que hay una identidad en cada familia. ¿Alguna vez había investigado usted su bandera o su, ¿cómo le llaman? Escudo de armas, ¿sí? Muy bonitos, ¿verdad? ¿Sí lo vio alguien, el de ustedes? ¿Ahí lo vieron? Está muy lejos, ¿verdad? Al rato lo vuelvo a poner para que vea. Pero mire, solo quería ponerlo porque, y no están todas las familias, no se me sienta mal. Dice, falta la mía, le ayudo a investigarlo y se lo paso. ¿Verdad? Pero una de las cosas o razones de poner esto es que entendamos que somos familias. Somos una iglesia de familias, ¿sí, amén? Somos una iglesia donde habemos familias de diferentes lugares, ¿verdad? Venimos de diferentes pueblos, aún de diferentes países, gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios nos reúne aquí, a todos. Hermanos, ¿qué hizo este pueblo? Obedeció a Dios. Dios dio una orden, y yo quiero que vea usted la orden. ¿Qué dijo Dios? Números 2, 1 al 2. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, escuche esto, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Vea otra vez, Dios dice esta orden, miren, cada tribu se va a juntar.
Ya vimos la imagen hace ratito, ¿verdad? Cada tribu va a tener su terreno. Y dentro de cada tribu va a haber familias, acomodaditos en familias. Y dice, y todas las tribus estarán alrededor del templo, del tabernáculo. Y eso vimos, ¿verdad? El tabernáculo estaba en el centro. Esa fue la orden de Dios. Esa fue la estrategia que Dios dio. Otra vez, Dios es un Dios de estrategias. Dios dice cómo hay que hacer las cosas. Tenemos un Dios de orden, hermano. Y bueno, el pueblo, ¿sabe qué? Obedeció. El pueblo obedeció a Dios, hermano, y tal como Dios se lo había dicho a Moisés. Moisés era el líder en ese momento y le dijo, mira Moisés, dile que se ordenen de esta manera. Y el pueblo lo hizo, obedeció. Yo quiero decirte algo, hermano, amigo, amiga. Dios bendice a los obedientes. ¿Sí? Dios bendice a los obedientes. Ahí en Deuteronomio capítulo 30 del 8 al 10. Este texto yo lo leí ayer en un evento que tuvimos muy especial. Y lo voy a leer para usted. Dice, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Escucha esto. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó con tus padres o sobre tus padres. Y escuche, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios es un Dios de pactos y Dios da promesas, pero también nos dice cómo recibirlas también. Él pone condiciones. ¿Sí? Uno decía, no, el amor de Dios es incondicional. Sí, Él no mira tu color, Él no mira de dónde eres, Él te ama. Pero hay bendiciones que tú ves en la Escritura y hay que llegar y hacer un pacto con Dios. Dios promete bendecir lo que nuestras manos tocan, hermanos. Lo que nuestras manos trabajan. Dios promete bendecirlo. Pero la condición es que le obedezcamos. ¿Quieres librar la batalla cada día en tu casa? Obedece. Obedece lo que Dios dice. Obedece la estrategia que Dios pone. Si tú y yo lo hacemos, hermano, tienes garantizada la victoria. ¿Sí? El Señor no te garantiza que no va a haber batallas, al contrario, te prepara para la batalla, porque vas a librar batallas y batallas grandes. Y yo creo así, hermanos, porque queremos cosas grandes, ¿verdad? Cosas de impacto. Entonces va a haber guerra fuerte, pero recuerde otra vez, mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que, hermano, cuando arrecie la batalla, dígale, gloria a Dios, porque esto se pone más bueno y mayor será la victoria. ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya. Lamentablemente este pueblo desobedeció. Este pueblo al cual Dios le está dando todas estas instrucciones desobedeció, hermanos. Qué triste, ¿verdad? La historia la encontramos desde el principio. Adán y Eva, hermanos, contaban con la presencia de Dios en el huerto del Edén, todo preciosísimo. Yo creo que todos quisiéramos hoy estar ahí, en un huerto lindo, precioso, agua corriendo, agua limpia, cristalina, hermosísimo. Pero ¿qué pasó? Entró el pecado, hermanos, y perdieron todo. ¿Sí? La historia de la desobediencia se repite una y otra vez en este pueblo, en el pueblo de Israel, hermanos. La Escritura nos dice algo bien tremendo que sucedió, hermanos. Fíjese lo que llega a causar la desobediencia. En el pueblo de Israel, ¿se acuerda que Dios le dijo, miren, se van a organizar en campamentos de esta manera y el templo está en medio? Qué hermoso era esto, hermanos, que el templo en medio. Pero este pueblo desobediente, ¿sabe qué le pasó? Desobedecieron al Señor, construyeron un becerro de oro y ¿sabe qué pasó? Ahí en Éxodo 33:7 nos dice qué sucedió. Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos, fuera del campamento.
y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Qué tremendo, hermano, esto, que por una desobediencia perdieron esa bendición de tener en medio de ellos el tabernáculo. Por desobediencia, por adorar a otros dioses. Qué duro, hermanos. Miren las consecuencias de la desobediencia. Y no solo eso, este pueblo sufrió muchísimo por desobedientes. ¿Qué nos enseña hoy, hermano, la Escritura y esta historia, la estrategia de Dios? Que hay que obedecer. ¿Quieres ser exitoso en tus planes, en tus proyectos, en tu familia? Hermano, obedece al Señor, obedece lo que Dios ya te ha dicho. Yo les decía en la mañana a mis hermanos, ustedes ya saben lo que hay que decir, lo que hay que hablar. Yo le digo a usted también, hermano, usted y yo ya sabemos qué hay que hacer. Dios ya nos ha dicho qué tenemos que arreglar en casa. Dios ya te ha dicho, ya me ha dicho. Pero mientras no obedezcamos, vamos a seguir en las mismas. Por más que lloremos y gritemos, no se va a resolver. Porque sabe una cosa que usted y yo lo vemos en la Biblia. Si alguien no obedece a Dios, Dios no obra en esa persona como Dios lo tiene claramente planeado. Dios por su misericordia nos sostiene, pero Él no cumple su propósito completo si no obedecemos. Usted vea la historia de la Biblia. Aquellos hombres que obedecieron, Dios los llevó a ganar batallas, Dios los metió a la tierra prometida. ¿Sí? De todo este pueblo del desierto, solo 2 entraron. De esos generación, Josué y Caleb. El resto de su generación, todos murieron. Entraron los hijos. ¿Por qué? Porque ese pueblo fue desobediente. Imagínense, ese pueblo vio la gloria de Dios, vio el mar abierto, hermanos. Vio milagros tremendos como ninguno de nosotros. Y mire dónde se quedó, por desobedientes. ¿Qué pide Dios de nosotros? Mire la escritura ahí en Miqueas 6:8. Yo quiero leer este pasaje. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Escuche, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La obediencia podemos resumirla en esas 3 cosas: justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. El problema es que ni una ni otra queremos hacer. Queremos hacer las cosas como nos convienen, amamos cuando conviene, y de humillarnos a veces no queremos ni hablar. Pero porque el orgullo es tan fuerte en nosotros que no estamos dispuestos a dejar aquello. Dios pide tan simple como obedece. Hermano, es importante recordar de dónde nos sacó el Señor. Piense unos segundos, ¿dónde estaba usted antes de venir a Jesús? ¿Dónde estábamos, hermanos? ¿Cómo es nuestra condición? Y sabe, Dios nos sacó de ahí para algo mucho mejor. La Escritura nos dice y nos pone el ejemplo de Israel. Quiero que usted vea para qué sacó Dios a este pueblo. Y también nos recuerda para qué nos sacó Dios de ahí donde estábamos. Escuche, por favor, con atención y meditemos. Acuérdese que Dios quiere que tú seas victorioso, hermano, hermana. Pero necesitamos ponernos a meditar cómo andamos, qué estamos haciendo, ¿estamos siguiendo el plan o nos hemos desviado en el camino? Levítico 22, 32 al 33 nos dice así la Escritura, escuche. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea, escuche, santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová. Hermanos, Dios nos sacó de ahí, de ese Egipto, del pecado, hermanos. Nos sacó primeramente para que el nombre de Dios sea santificado, para que la gente reconozca quién es Dios y que Dios es santo. Pero nos sacó para una segunda cosa, para que usted y yo seamos santos. ¿Y qué significa ser santo? Apartado.
apartado del mal. Cuando Dios nos dice, sé santo, eso nos está diciendo, apártate de lo malo, apártate del pecado. Para eso nos sacó Dios, hermanos, porque vivimos en un mundo pecaminoso, corrupto, y Dios de ahí nos sacó para que vivamos para Él, para que la gente le conozca, hermanos. Y la gente va a conocer a Jesús por un pueblo que vive así, santo, que se aparta de todo lo mal, que no participa. Hermanos, un pueblo así, un pueblo santo, un pueblo que se aparta, tiene una identidad, tiene un propósito, tiene una meta, tiene que tener una manera de organizarse, ¿sí? Dios sacó a este pueblo y lo vemos el ejemplo súper claro. Dios saca a este pueblo de esclavitud y les da un plan. Van a trabajar así, se van a organizar así para que entren a la tierra prometida. Desde el principio, hermanos. Si fue para salir de Egipto, ¿qué les dijo Dios? Pues prepárense. ¿Verdad? Les habló de preparar la Pascua, de preparar los marcos de sus puertas, ¿verdad? Cuando viniera el destructor. Dios le dio muchas instrucciones al pueblo. Hermano, cuando Dios te saca de una situación difícil o de nuestro mismo pecado donde estábamos antes, cuando Dios nos sacó, Dios nos da instrucciones, cómo hacerle. Pero si no obedecemos, pues no nos puede ir bien, no podemos ser victoriosos. Y recuerda una cosa otra vez, estamos en guerra. Tus hijos, tu matrimonio, tu familia entera, nuestra ciudad entera, hermano, está en problemas, estamos en guerra. Por la gracia de Dios, ¿verdad? Cuántos conflictos, ¿verdad? En los países últimamente, hermano, qué tremendo está. País tras país, ¿verdad? Apenas si escuchábamos Rusia, Ucrania, después Israel, Gaza, Israel, Irán y todos los países ahí de Medio Oriente. Y no nos vamos lejos. México, Ecuador, qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, ¿qué tiempos estamos viviendo? Los pueblos de la tierra están batallando, están teniendo conflictos. Nosotros en nuestras casas estamos batallando. Yo quiero terminar este espacio y decirle una cosa. En 1999, el hermano Rogelio fue el primer año que toma completo, ¿verdad? Él entró en el 98 de vuelta. Y en el año 1999, cuando él entra, él comparte a la iglesia, no sé si algunos se acuerdan, comparte una visión. Yo lo he compartido acá y son 5 puntos súper importantes. Estrategia, Dios es un Dios de estrategias. Y si no lo anotó en ese año, o ya perdió la hoja, hoy anótelo, porque eso sigue vigente en 2024. 5 cosas en esta visión. Número 1, casa de oración. Eso Dios dijo, 1999. ¿Sí? Casa de oración, hace 25 años casi. La mitad de la vida del Centro de Fe Angulo. ¿Sí? Casa de oración. Número 2, misiones. ¿Está anotando? Número 3, unidad con la iglesia de la ciudad. Número 4, grupos pequeños. Grupos pequeños, número 4. Y número 5, levantando y preparando líderes. A través de los años, nuestro hermano Rogelio, su equipo ministerial, trabajaron en esto con la guianza del Señor. A mí personalmente me tocó llegar aquí en el 2007 y me tocó ver mucho de esto en acción. Trabajamos algunos años, vivimos como iglesia un tiempo difícil, de muchos golpes, pero el Señor nos recuerda cuál es la visión, hermanos. Yo comencé a servir aquí como pastor en el 2019, retomamos esto y seguimos en esto, hermanos. Casa de oración, misiones, unidad con la iglesia de la ciudad, grupos pequeños y levantando líderes y preparando líderes. Lo estamos haciendo. En diferente medida cada parte, pero estamos trabajando. Y vamos a seguir, hermanos, porque esa es la visión que Dios dio para esta iglesia. Y yo quiero recordarle la visión extendida.
Visión, ¿verdad? Voy a hablar de visión. Esta visión yo la compartí también en el 2019 con algunos de ustedes que estaban en ese momento. Si no la tiene, se la puedo compartir porque es importante que usted sepa para qué está Centro de Fe Ángulo aquí. Y está para esto. Número 1, esto reconoce lo que ha pasado antes. Dice, el Centro de Fe Ángulo reconoce que todo lo que ha sido y lo que llegará a ser es por la gracia y misericordia de Dios. Reconocemos lo que Dios ha hecho antes y es gracia de Dios. Siempre reconociendo esto, que para Dios siempre la gloria y alabanza. A Él la gloria. Segunda cosa, visión. Ser una iglesia que conoce y usa bien la palabra de Dios. Preparados para toda buena obra, con bases sólidas en la palabra de Dios, diligentes en la búsqueda y el entendimiento de la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Otro más, una iglesia llena del Espíritu Santo, fluyendo en el mover de los dones y ministerios de manera excelente para el servicio, fortalecimiento y crecimiento del cuerpo de Cristo. Para eso estamos, hermanos. Además, ser una iglesia ejemplar a nivel local, Guadalajara, Jalisco, México y globalmente, hasta lo último de la tierra, hermanos. A través de ministerios de enseñanza en todas las edades, alabanza y adoración, servicio en la iglesia de Cristo y también a la comunidad, editoriales, escribir libros, manuales, devocionales, ministerios infantiles, mujeres, varones, jóvenes, evangelismo, misiones, y como usted tiene un pastor tecnológico, tecnologías también. Queremos, hermanos, también ser bendición en la tecnología y a través de ella. Y lo último que tengo acá es ser una iglesia fiel, hermanos. Una iglesia ferviente, preparada para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Si yo le digo esto, no es que estemos todavía ahí. Usted escuchó muchas cosas y dice, eso todavía no. Muy bien ha dicho, todavía no. Esto es visión, allá vamos. Usted tiene que saber a dónde vamos. La iglesia del Centro de Fe Ángulo tiene un rumbo, hermano, y tiene un propósito. Y esto es lo que Dios nos ha dado. Hay base bíblica para todo esto que dije. ¿Sí? Así que, hermanos, sea parte. Y es mi oración y mi mayor anhelo, hermano, que cada uno de los que estamos presentes aquí lleguemos a eso, a esa misión, a esa visión. Si usted se fija, la última es estar preparados para cuando veamos a Jesús venir en las nubes. Eso es lo último, nos vemos ahí, hermanos, preparados, listos para irnos con Él. ¿Sí, amén, iglesia? Eso queremos, y eso oramos, y eso buscamos, hermano. Como iglesia tenemos una identidad, y Dios nos ha llamado con una identidad. Hay que vivirlo así, hermanos. Y Dios da estrategia. Así que, hermano, primero, número 1, hay que obedecer. Número 2, dice, acamparon por sus banderas. Las banderas, hermanos, tenían un significado muy importante en la Biblia y en los tiempos antiguos. Yo quiero leerle un comentario. Dice, la bandera se utilizaba como un punto de reunión para grupos que compartían un interés común. Como dice en el ejemplo de un llamado a que se reuniera el ejército o una señal de que la batalla iba a comenzar. Y es probable, altamente probable, que cada tribu del pueblo de Israel tuviera su bandera. Así como hoy los apellidos, ¿verdad? Cada apellido tiene su bandera o su escudo de armas. Es probable que en el pueblo de Israel hubiera esto. Regreso a esta imagen que veíamos hace rato. ¿Se acuerda? Dios es un Dios de estrategias. Y cada tribu tenía su bandera. Cada tribu tenía su distintivo. Y si se perdía de repente un descuidado, a ver, ¿cuál es mi bandera? Ahí está, y rápido iba. ¿Sí? Por eso usted tiene que saber, hermano, dónde usted pertenece. ¿Sí? Una razón importante, hermanos, para esta organización por tribus o por banderas, ¿verdad? Podemos decirlo,
era una estrategia pues militar, ¿verdad? Para cuando iban a la guerra, a ver las banderas tal y tal y tal, prepárense y al frente. Tal y tal bandera a la retaguardia, a la derecha, a la izquierda, y vamos a pelear. Era una manera muy efectiva de organizarse. Pero también familiares, es una estrategia familiar porque se organizaban con familias. Y sabe, las tribus de Israel, hermanos, procuraban permanecer unidas porque cada tribu tenía su propósito. Cada tribu tenía que llevar un registro de sus generaciones. ¿Por qué, hermanos? Porque llegó el momento donde se iban a repartir la tierra. Entonces necesitaban saber cuántos hay de Judá, cuánto les toca. Ahí está, ¿sí? ¿Cuántas familias hay? Entonces dividimos el terreno así y adelante. Por eso se ocupaba esta organización. Vea cómo Dios está organizando todo, hermano. Dios es un Dios de orden. Se ocupaba asignar responsables. Se ocupaba también, sabe, que conforme pasaran los años, esa tierra siguiera siendo de la misma familia, ¿verdad? Había reglas específicas, cómo vender, cómo comprar. Y una de las cosas importantísimas era que la tierra de Judá siguiera siendo la tierra de Judá, que no hubiera revolturas, que hubiera esa permanencia, que permanecían y también pertenecían a un lugar. Y Dios, hermano, hoy en día nos llama a eso, a pertenecer, a ser parte de algo. Yo ahorita voy a hablar de unos conceptos importantes, pero mira, quiero leer esto. Mientras el pueblo de Israel vivió en este orden que usted ve ahí, llevó este orden, le fue bien. Pero en el momento que el pueblo de Israel desobedeció esto, le fue horrible, hermano, hasta se dividieron cuando dejaron de obedecer esto. Y hermano, es mi oración, hermanos, Dios nos ha dado estrategia, que obedezcamos, hermanos, para que lleguemos hasta la meta. Porque en el momento que no obedezcamos, que hagamos lo que queremos, nos va a ir mal y no va a funcionar esto. Pero yo tengo fe y creo que el Señor nos ha dado este plan con propósito. Y Él está respaldando, hermanos. Así que hay que entrarle, hermanos, todos, a la estrategia que Dios ha dado. Pero a ver, yo quiero decirle una cosa. Esto de las banderas, esto de las tribus, ¿qué tiene que ver en el 2024? ¿Para qué me habla de todo esto? Ahí vamos. Dos cosas que quiero hablarle. La iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal, hermano, es todos los cristianos en el mundo. ¿Sí, amén? Todos los cristianos en el mundo. Esa es la iglesia universal, le podemos poner ese nombre, ¿les parece? O la iglesia de Cristo universal. No es una denominación, no. Es toda la iglesia a nivel mundial. Que sería imposible reunirlos a todos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No cabríamos aquí, hermano. Ni acomodaditos uno encima de otro. No cabemos, sabemos muchísimo, millones, gloria a Cristo, en el mundo entero. Entonces esa es la iglesia universal, entiéndalo bien. Y la Escritura nos dice que somos un pueblo hermoso, precioso, por medio de Cristo. Gente de todo pueblo, lengua, nación, hermano, ha venido a ser un pueblo único por lo que Jesús hizo en la cruz. Y la Escritura nos dice cómo sucedió esto. Yo quiero que vea rápido en Efesios. ¿Por qué me fui hasta Apocalipsis? Espéreme. Antes de ese, Efesios 2, anótelo por favor, Efesios 2, versículos 12 al 16. Voy a leer solo algunas partes. Efesios 2, la Escritura nos dice lo siguiente, ponga atención. En los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también, escuche, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, escuche, hijos de ira, no éramos hijos de Dios, lo cual dice lo mismo que los demás. Pero escuche, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, escuche, nos dio vida
juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dice la Escritura, yo estoy leyendo otro texto y usted no me dice nada, ¿verdad? Pero de todos modos aplica aquí. Él nos dio vida. Voy a irme hasta el, yo no sé, me adelanté hasta el 12. En aquel tiempo, dice, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero escuche esto, pero ahora en Cristo, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y usted puede seguir leyendo. ¿Cuáles eran esos dos pueblos? Los gentiles y los judíos. Usted y yo estábamos del lado de los gentiles. Y Dios los juntó. Son un pueblo ahora, el pueblo de Dios. Y esa es la iglesia universal de la cual yo le hablo. Todos, ¿sí? Todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como Salvador. ¿Cuántos aquí aceptaron a Jesús como Señor Salvador? Somos de esa iglesia. ¿Sí, amén? Y quiero hacer un ejercicio con usted. Esté listo, ¿sale? Un ejercicio y un examen de geografía. ¿Listos, hermanos? ¿Cuántos se acuerdan de los países del mundo? Voy a mencionar una lista de países y cada vez que yo diga un país diferente, voy a estar diciendo, voy a empezar con América, ya le ayudé. Voy a decir países de América. Y en el momento que yo diga un país diferente que no está en América, usted dice, amén, gloria a Dios. ¿Sí entendió? Voy a hacer un ejemplo rápido. México, Venezuela, Honduras, Alemania. Alemania ya no es de América, está en Europa. Ahí va a decir, amén, gloria a Dios. ¿Sale? ¿Listos? Ahí va. México, Groenlandia. ¿Qué pasó con esa geografía? Groenlandia está en América. América. México, Groenlandia, Argentina, Venezuela, Ecuador, Antigua y Barbuda, Bolivia, Guinea Ecuatorial. Ahí les ayudé poquito, me paré. Guinea Ecuatorial es África. Vamos adelante. Ahí en todos esos países hay iglesia de Cristo, amén. Sigo, estoy en África ahora. Guinea Ecuatorial, Chad, Sudáfrica, Etiopía, Marruecos, Mali, Irlanda. Irlanda está en Europa, hermanos. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Vale? Gloria a Cristo. En todos esos países hay iglesia de Cristo. Sigo en Europa, Irlanda, España, Alemania, Suecia, República Checa, Lituania, Israel. Amén, gloria a Dios. Israel está en Asia. Sí, ya estamos en Asia ahora. Israel, Irán, China, Sri Lanka, Tayikistán, Nepal, Turquía, Japón, Rusia, Australia. Australia ya está en Oceanía, ya es otro continente. Australia, Nueva Zelanda, Isla Salomón, Tonga, Antártida. Amén, gloria a Dios. Mire, Antártida está congelado, pero hay algunos ahí y confiamos que también hay allá iglesia del Señor, científicos en su mayoría. En todos esos países, hermanos, hay iglesia de Cristo. No listé todos porque son muchísimos, ¿verdad? Pero en todos esos lugares hay mínimo uno que alaba el nombre de Cristo. La escritura en Apocalipsis 7, 9 al 10 nos habla que un día, hermanos, todos estaremos ahí, hermanos. Todos un día estaremos delante del Cordero, adorándole, exaltándole por la eternidad. Un día, hermanos, todos ahí estaremos. Y eso es un amén, gloria a Dios, aleluya. Un día ahí vamos a estar, hermanos. Esa es la iglesia universal. Pero hay una iglesia local. ¿Cuál es la iglesia local? Para ti, para mí, es Centro de Fe Angulo. La iglesia local, hermano, se respalda en la Biblia. ¿Por qué? Pablo escribió a los romanos, a los efesios,
a los corintios, a los colosenses, a los tesalonicenses. Cuando en Apocalipsis Jesucristo da un mensaje a las iglesias, le manda un mensaje a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, de Laodicea. La iglesia local está en la Biblia, ¿sí? Hay iglesia en cada pueblo y Dios da mensaje, da estrategia específica a cada lugar, ¿sí? No lo vemos ahí de manera explícita donde Pablo dice a la iglesia local que está en Éfeso. No dice eso, ¿verdad? A la iglesia que está en Éfeso. Y de eso se trata, una iglesia local. Es un término que no lo vamos a ver, pero está ahí en la historia de la iglesia. Y tenemos pasajes en la Biblia, hermanos. Tenemos en la Biblia muchos pasajes. Yo solo seleccioné un par. Santiago 2:14 es el primero y dice así, escucha esto. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si lo aplicamos a esto de ser miembro de una iglesia, ¿de qué nos sirve decir yo soy cristiano y no estamos siendo parte de una iglesia, de una comunidad? No estamos sirviendo, porque ser cristiano significa que soy miembro del cuerpo de Cristo. Y al ser miembro del cuerpo de Cristo tengo que estar haciendo algo en ese cuerpo. ¿Sí, amén? Mi mano está en mi cuerpo y tiene que hacer algo. ¿Sí? Aún esas partes del cuerpo que no entendemos para qué sirven, hay una función. Pregúntele al Creador, Dios, Él sabe por qué está ahí eso. Si es para detener otro órgano, pues para eso está. ¿Sí? Pero ahí está y Dios lo puso ahí. Y a ti, hermano, a mí, Dios nos puso en la iglesia. La iglesia universal ya vimos, pero la iglesia local, porque aquí es donde tú sirves, aquí es donde tú aprendes, donde desarrollas tu ministerio. No podemos decir que yo soy parte de la iglesia y estar ahí aislado. Eso no es bíblico. Mucha gente hoy está armando canales de YouTube y explicando que sí es bíblico y no lo es. La iglesia se vive en comunidad, no solos. Ve desde el principio. ¿Cómo inició la iglesia? En un grupo. Y sigue así. ¿Sí? El que se aísla no funciona, no avanza. ¿Sí? Usted dése cuenta de la gente que hace eso. No puede avanzar. Y no es bíblico. Y si quiere que hablemos más al respecto, con gusto lo hacemos. ¿Sí? Pero la iglesia es una comunidad, hermanos. Hebreos 10:25, ¿qué nos dice? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y más ahora que vemos que el Señor Jesucristo viene pronto. Una iglesia local, hermano, es un grupo de cristianos que regularmente se reúnen en el nombre de Cristo para afirmar y supervisar oficialmente la membresía de los demás en Jesucristo y en su reino a través de la predicación del Evangelio y las ordenanzas evangélicas. Esto dice un autor conocido, Jonathan Leeman. Él ha escrito muchos libros sobre la iglesia. ¿Se acuerda que yo di un testimonio hace algunos meses de un hombre que recibió un tratado y junto con ese tratado o un folleto le dijeron, mira, vas a buscar una iglesia que tenga dos características. Una iglesia que tenga estas características. Una iglesia que proclama la palabra de Dios y una iglesia que honra a Cristo. Sencillito, ¿verdad? Si hacemos esas dos cosas, estamos en orden. De ahí depende mucho más, claramente. Pero número uno, que enseña la palabra de Dios y honra a Cristo. Si dice ser cristiana, tiene que honrar a Cristo, amén. Entonces, este hermano o esta persona agarra el teléfono y empieza a llamar. Va al directorio y encuentra iglesia cristiana. Ok, oye, ahí es una iglesia donde se predica la palabra de Dios y se honra a Cristo. La secretaria le dice, ay, disculpe, aquí no. Qué triste, ¿verdad? Seguro había problemas en ese lugar. Llama a la siguiente iglesia, oye, ahí es una iglesia donde se predica la palabra de Dios y se honra a Cristo. Pues tampoco. Sigue marcando y gloria a Dios encontró una iglesia donde sí se predica la palabra de Dios y se honra a Cristo. Eso queremos ser, hermano. Una iglesia que predica la palabra y honra a Cristo.
Cuando vemos la historia de Pablo, hermanos, conforme él fue predicando, él establecía iglesias, fundaba iglesias locales, ¿sí? Y sabe, la vida cristiana, hermano, hermana, amigo, amiga, claramente, primero, número uno nos lleva a comunión con Dios, con nuestro Padre Celestial. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Cuando tú vienes a Cristo, eres reconciliado con el Padre. Pero ¿sabes también eso? Otra cosa que viene, te trae a una comunión de una familia, de un cuerpo. ¿Sí? Entonces así cuando tú vienes a Cristo, vienes al Padre Celestial, tienes un Padre que te ama, pero ese Padre que te ama te ha provisto de una familia. Y eso es algo hermoso. Y cuando tú ves las cartas de Pablo en la Biblia, encuentras eso, que él predicaba, hermanos, salvos por gracia, hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Eso es, hermano. Por eso la iglesia existe. ¿Sí, amén? Qué importante entonces es que nos organicemos en estas iglesias. En particular tú, hermano, hermana, yo, estamos en una iglesia, Centro de Fe Angulo. Por eso inicié hace unos momentos con la visión del Centro de Fe Angulo, porque tú eres miembro de esta iglesia, por la gracia de Dios. Amén. Y tienes que conocer esto para que camines en esto. Si tú dices, yo mejor me la llevo tranquilo, yo decido ir como yo deseo y como yo pienso, bueno, hermano, eres y seguirás siendo bienvenido a esta iglesia, pero aunque suene duro, no te puedo considerar como miembro de esta iglesia. Si tú dices, yo voy a seguir mi método, yo voy a seguir mi manera, lo siento, pero no te puedo considerar. No podemos como iglesia, te vamos a aceptar, eres bienvenido, pero si tú no te involucras en lo que es Centro de Fe Angulo, pues no estás viviendo esa identidad. Tú ves cada carta en la Biblia, cómo Dios les dio identidad. Tú ves las tribus de Israel, a cada tribu le dio una identidad. Dios es un Dios de planes, de organización. Este tema es algo que me cuesta mucho hablar, pero es importante, hermanos, porque estamos por entrar a una nueva etapa como iglesia. Y es importante que tengamos claro qué queremos hacer, hermanos, y a dónde queremos llegar. Es mi responsabilidad decírselo y animarle, seamos uno, ¿sí? Seamos uno. Amén. La iglesia, mire, esta imagen me gustó. La iglesia universal crea iglesias locales, ¿sí? La iglesia, ya dije hace rato, la iglesia universal no se puede reunir en un evento, hermano, no cabemos. No hay edificio que nos pueda tener a todos. Entonces la iglesia universal crea iglesias locales y las iglesias locales dan evidencia para mostrar y proteger la iglesia universal. Es un ciclo, ¿sí? Cada iglesia local abona o ayuda a la iglesia mundial, ¿sí? Cada iglesia, hermano, en China, en Japón, en Guadalajara, en Buenos Aires, Argentina, cada iglesia local da testimonio de Jesucristo, de la iglesia del cuerpo de Cristo a nivel mundial, ¿sí? Por eso somos uno, ¿sí? Entonces, qué importante que entendamos esto, hermano, que somos parte de algo muy grande por la gracia de Dios. Marcharon por familia. Yo quiero terminar esto, porque quiero al final orar con usted, hermano. Nos queda poco tiempo y trataré de ser breve en esta parte. La organización en familia era muy importante y crucial, porque se registraban los linajes, la herencia, el sustento, la alimentación, la disciplina, hermanos, aún el trabajo, la adoración en familia, la enseñanza. Hay varios textos, hermanos, que nos hablan de esto. Cómo Dios ordenaba que por familias. En Éxodo 12 nos habla de esta parte, que cada familia iba a preparar el Cordero de la Pascua, ¿sí? En Números 1-2 lo vimos, esas familias se iban a organizar, cada familia tenía una responsabilidad. En Jueces capítulo 7, versículo 14 nos habla de que por familias se organizaron y una ocasión, hermanos, hubo un hombre que pecó en contra de Dios, un hombre llamado Acán. ¿Y sabe cómo lo encontraron? Por medio de su tribu, por medio de la familia de su papá y hasta que llegaron con él. Dios fue indicando, es tal tribu,
y después de esa tribu, tal hombre, el papá de Acán, y después Acán. Entonces las tribus también ayudaban a identificar el que andaba mal, ¿sí? Hoy en día también las iglesias, hermanos, ayudan. Y podemos decirle, tal iglesia no predica la palabra, no honra a Cristo, así que esa no es iglesia cristiana. Fácil de identificar, ¿verdad? Hay 2, 3 por ahí aquí en Guadalajara que dicen ser cristianos y no lo son, porque ni predican la palabra y ni honran a Cristo. Y tenemos aquí una cerca. No están honrando a Cristo ni predicando la palabra, ¿sí? Hay varias. La familia, 24:15 de Josué. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿sí? Dios es un Dios que trata con familias, hermanos. Hablando de marchar por familias, en Nehemías, ¿por qué puse Deuteronomio? La Biblia, habla de cómo en la casa, hermanos, en Deuteronomio 6 al 8, nos habla, estas palabras enseñarás a tus hijos, estando en la casa, en el campo, en el camino, en todos lugares. Habrá marcas en tu cuerpo, en tu frente, recordatorios en las puertas, en los postes. La enseñanza en la familia, hermano, es fundamental. En tu casa, hermano, tú tienes que dedicar tiempo para enseñar a tus hijos el evangelio. No puedes decir ahí en la escuelita bíblica que les enseñen. No, hermano, a ti te toca también. La iglesia hacemos lo que nos toca, pero a ti Dios te va a pedir cuentas. ¿Cómo estás enseñando a tu hijo? En Efesios 5, 22 al 27 y capítulo 6 del 1 al 4, ¿qué nos enseña ahí la Escritura? La relación de la pareja. El esposo honrando a la esposa honrando al esposo. El esposo cuidando a la mujer como vaso frágil. La mujer honrando, obedeciendo, sujetándose a su esposo. Ese es el orden de Dios, hermanos. La estrategia de Dios familiar. En el capítulo 6 te das cuenta que los hijos obedecen a los padres y los padres disciplinan a los hijos, ¿sí? En temor del Señor. La disciplina es importante en la casa, hermano. Hay padres que dicen, es que a mí me dieron mucho y yo mejor no voy a hacer eso conmigo. Hermano, estás criando un rebelde y una persona que te va a causar mucho dolor en el futuro si no lo disciplinas hoy. Aunque te duela, hermanos. Hoy tú eres cristiano y no lo vas a hacer igual que tus padres. Pero la vara se necesita y la Escritura habla de eso, que la vara quita la necedad, porque la necedad está atada al muchacho y la vara de corrección le va a arrancar esa necedad. Todos lo ocupamos, hermano. Amén. Oigo poquitos aménes, hermano, pero está en la Biblia. Lee la Biblia y ahí está. Un buen libro para leer, la Biblia. Amén. Hermano, en Nehemías está construyendo el muro de Jerusalén, ¿sí? ¿Y cómo organizó a los trabajadores? En familias. El pueblo tiene que estar listo para la batalla. Si viene un enemigo, aunque ellos están trabajando, decía la Escritura, con la cuchara en una mano y con la otra la espada, ¿sí? Entonces, si el enemigo llega, ya están organizados, están con sus familias y listos para batallar, ¿sí? Cualquier eventualidad ya estaban organizados en familias, hermanos. Hermano, una familia bien organizada conoce a sus integrantes. Conoce los roles de su familia, el papá, la mamá, los hijos. Y yo quiero decirle, una familia bien organizada es una familia que seguramente va a ganar la batalla. Claramente dependiendo del Señor, ¿verdad? Por más organizados que estemos, si no estamos dependiendo de Dios, no nos va a ir bien. Necesitamos estar afianzados en el Señor, en su palabra. La historia de Israel nos enseña que Dios es un Dios de organización, es un Dios ordenado, es un Dios de estrategia. Y si tú y yo, hermano, hoy decidimos seguir la estrategia de Dios, no la mía, no la de un hombre, la de Dios, créeme, hermano, vamos a ser vencedores, vamos a ganar la batalla que tenemos en la casa, en el vecindario
y como iglesia en nuestra ciudad. Hay un orden bíblico, hermanos. 3 pasos fundamentales que yo aquí quise resumir. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace la familia? Número 1, la iglesia está formando hombres y mujeres para la gloria de Dios. Eso está en nuestra visión. La iglesia forma hombres y mujeres para la gloria de Dios. Y si quieres evidencia de ello, Efesios 4. Ya no está ahí en las notas. Pero ahí habla del Espíritu Santo, que a cada uno lo equipó con dones, con ministerios, ¿verdad? Para que juntos, dice ahí, se edifiquen unos a otros, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero en el cuerpo habla, en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, la iglesia forma, hermanos. La iglesia es un lugar donde nos estamos formando. Los líderes de la iglesia, pastor, ancianos, diáconos, administran el buen consejo de la palabra de Dios a través de los dones y ministerios que Dios les ha dado. Vamos bajando en niveles. Iglesia, preparando hombres y mujeres. Líderes, administrando o compartiendo, enseñando la Biblia. Y el nivel más cercano, padres. Padres ocupados en la formación bíblica de sus hijos o de sus familias. ¿Sí? Entonces, si usted se fija, hay un orden. La iglesia, establecida por Cristo. Los líderes, llamados también en la Escritura, ¿verdad? Hay líderes, hay diáconos, pastores, ancianos. Vea Timoteo, Tito, ahí habla de esto, ¿sí? Y padres, enseñando a sus hijos bíblicamente en el consejo de la palabra. Como iglesia de Cristo, hay que marchar así, hermanos, de manera ordenada y en familia. ¿Sí, amén, hermano? Hermano, a esto queremos llegar. A esto queremos llegar de verdad. Y vamos a trabajar para lograrlo, hermanos. No en nuestras fuerzas, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos orando por dirección específica, hermanos. Hemos estado orando estos últimos ya casi 8 semanas. Y mucho antes yo ya he estado orando por esto. Pero hace 8 semanas empezamos una reunión los miércoles, reunión de oración a las 5 de la mañana. Gloria a Dios, casi nos estamos reuniendo 20 o a veces un poquito más. Y gloria a Dios, Dios está obrando. Y Dios nos está guiando a orar estratégicamente por la iglesia. Y eso es parte de lo que Dios nos está llamando a hacer. Así que yo te invito, vamos a orar. Y vamos a entrar en esto todos juntos, hermanos. Yo quiero concluir y voy a leerlo aquí para terminar. El plan de Dios eterno y soberano para reconciliar al hombre con Él incluía a todas las naciones. Estamos todos ahí, hermanos. La Escritura dice que de 2 pueblos hizo uno, gentiles y judíos. Hoy el Espíritu de Dios está entre nosotros, gloria a Dios, ¿verdad? Es una promesa que Dios dio. A partir del Pentecostés, tú te das cuenta de esto y sigue hoy en nuestros días y dice la Escritura estará con nosotros hasta el fin del mundo. La Escritura dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero sabes, yo te voy a decir una cosa, hoy, 21 de abril del 2024, no contamos, escucha esto, ponga atención, hoy en este día no contamos con la presencia de Dios completa, hermanos. Quiero que usted lo entienda bien, porque usted no ha visto a Dios, si no, no estuviéramos aquí. La Escritura dice que no hay hombre que haya visto a Dios y viva. Entonces no contamos todavía con la presencia completa de Dios. Pero la Biblia dice que un día, Apocalipsis 21, todos estaremos ahí. Y dice que Dios estará en medio de su pueblo, otra vez. ¿Te acuerdas al principio cómo era? La presencia de Dios en medio. Y tuvo que retirarse porque el pueblo desobedeció. Y hoy así es, hermano. Pero un día, hermanos, todos los redimidos, todos los que creyeron en Jesús, todos los que fueron parte del cuerpo, que aceptaron a Jesús, que vivieron para Él, un día todos estaremos ahí, hermanos. Y Dios entre nosotros, y veremos completamente su gloria, tal como Él es. La Escritura dice, cara a cara. 1 Corintios 13:12.
Así que Dios nos prepara para esto, hermanos. Si tú ves la historia del hombre, la historia de la iglesia, Dios nos está preparando para ese encuentro con Él. A mí me maravilla. Y cuando lean la Biblia, ve esto, hermano. Lee la Biblia con esta expectativa. Cómo Dios nos prepara para un día estar con Él. Es algo hermosísimo, hermano. Cuando tú ves en la Biblia un número que está lleno de números, nombres y todo eso, te das cuenta que Dios tiene un plan desde el principio y Él quiere un día estar con nosotros completamente. Y nos dice cómo llegar ahí. Pero hoy tenemos una responsabilidad como iglesia, hermanos. Como iglesia local, Centro de Fe Angulo, hay una responsabilidad. Dios te llamó, me llamó a cada uno. Y también tienes una responsabilidad en casa, hermano. Ambos, como iglesia, su servidor como pastor, daré cuentas a Dios de lo que le enseñé. Y ay de mí si no le anuncio el evangelio. Ay de mí si no le digo las cosas como dice aquí, en la palabra de Dios. Ay de usted también si no le enseña a sus hijos la verdad, la palabra de Dios. Todos somos llamados a servir en la iglesia, hermanos. Todos somos parte y todos permanecemos a una familia. Así que yo quiero invitarle, oremos por esta familia, Centro de Fe Angulo. Y segundo, oremos por su familia, que el evangelio se predique, se viva. Amén. Padre, en el nombre de Cristo, gracias por este día. Gracias por la oportunidad de escuchar, meditar juntos tu palabra. Hoy damos gracias por esta salvación por medio de Jesucristo, que ahora somos tus hijos. Hoy damos gracias por ser parte de un cuerpo, la iglesia de Jesucristo. Pero también damos gracias, porque de manera local fue en esta iglesia, Centro de Fe Angulo, que tú nos llamaste. Gracias, Dios. También damos gracias por nuestra familia terrenal, carnal, Señor, gracias. Hoy, Señor, reconocemos que no podemos solos, que nuestros métodos no funcionan, que te necesitamos, Jesús. Somos pecadores, no podemos. Hoy te pedimos perdón por no haber consultado tu palabra para guianza, por haber acudido a otras cosas antes que a ti. Amigo, amiga, yo te invito, haz esto hoy, reconoce delante de Dios tu situación y dile: Dios, he fallado, reconozco. Y pidámosle perdón, dile: perdóname, Dios, por esas malas decisiones. Me arrepiento de todo corazón. Y hoy, hermano, veamos a Cristo. Cristo llevó en la cruz nuestro pecado y su sangre nos limpia de todo pecado. Aún el error más trágico que hayas cometido en tu casa, en tu familia, hoy Dios está aquí para perdonarte si tú vienes a Jesucristo. Aquí no estamos para juzgarte ni para condenarte. Y la Biblia dice que Jesús no vino para condenar. Así que no es el propósito que tú hayas venido hoy aquí para esto, para que te condenes o que te sientas condenado. Eso no es. Viniste hoy para escuchar la verdad, la palabra de Dios, y eso se te ha compartido. Y parte de la verdad de Dios es que necesitas arrepentimiento, necesitas pedirle perdón a Dios. Hazlo ahí en tu corazón. Toma un tiempo, hermano, y eso es algo muy serio. Necesitamos estar a cuentas con Dios. No te distraigas. Padre, hoy escucha este corazón, Dios, que entiende que tu palabra le ha sido mostrada hoy. Revela, Dios, tu propósito y cumple tu propósito en este corazón, que hoy arrepentido viene delante de ti, Señor. Inúndale de tu paz, inúndale de tu amor inagotable, y que Él pueda sentir, experimentar que es perdonado, que es justificado, no por sus obras, sino por la fe en Jesucristo, que vino y dio su vida y su sangre le limpia. Gracias, Jesús, porque tú vives hoy y estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias, Jesucristo, porque tenemos esta esperanza
que tú estás intercediendo por nosotros y que el Espíritu hoy nos guía. Oramos, Dios, con compromiso de ser una iglesia guiada por tu Espíritu, con estrategia bíblica, lo que tú dices, cumpliendo nuestro llamado en la proclamación del Evangelio. Y oro, Dios, por cada familia aquí representada, para que sean familias bíblicamente formadas, preparadas para la batalla y dándote siempre gloria. Te alabamos, oh gran Dios, poderoso, majestuoso, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo.